Hoy vamos a hablar sobre la vida de la más famosa escritora desconocida de América. A ver si adivináis quién es. La más famosa, superlativo, escritora desconocida. Dos adjetivos, la más famosa y desconocida de América. Yo no voy a decir cómo se llama, vosotros lo tenéis que adivinar al final. ¿Sí? Muy bien. Voy a leer el texto dos veces. La primera vez a una velocidad normal, y la segunda vez más despacio. La primera vez normal, la segunda más despacio. Empezamos. La vida de esta escritora norteamericana es tan misteriosa como la de sus personajes. Sus padres se divorciaron una semana antes de su nacimiento. Así que la primera vez que vio a su padre tenía 12 años. Cuando nació, su madre se fue a vivir a Chicago y ella se quedó en Texas con su abuela. Tenía 6 años cuando tuvo que mudarse a Nueva York para vivir con su madre y su nuevo marido. Le encantaba leer y estaba obsesionada con el crimen. Odiaba a su padrastro y solía pasar el tiempo pensando cómo deshacerse de él. Aunque nunca puso en práctica sus ideas, sí las escribió. Estudió literatura inglesa en la universidad y con 21 años se fue a vivir sola a un apartamento y empezó a trabajar en una editorial escribiendo historias para cómics. En esa época su vida social era muy activa. Tenía muchos amigos y conocidos con los que le gustaba salir a bares y divertirse. Durante las vacaciones de 1948 empezó a trabajar en unos grandes almacenes. Un día llegó una cliente rubia y muy elegante que necesitaba un regalo para su hija. Esta mujer le impresionó tanto que cuando llegó a su apartamento escribió una historia sobre ella. Algunas de sus primeras historias, como El precio de la sal o Extraños en un tren, tuvieron bastante éxito y con el dinero que ganó se fue de viaje a Europa. Aquí se le ocurrió un personaje, Tom Ripley, que fue el protagonista de muchas de sus historias. Se quedó en Europa porque quería vivir lejos de su familia. Se sentía más libre y sus parejas vivían también aquí. Tuvo muchas relaciones. Una vez comentó sobre el amor: es un tipo de locura, supongo. Tenía un carácter difícil. Podía ser muy amable y encantadora con alguien y fría y antipática con el resto. En los últimos años de su vida se volvió más excéntrica y reservada. Apenas daba entrevistas y pasaba mucho tiempo en su casa de Suiza. Murió a los 74 años y su fama siguió creciendo después de su muerte, gracias a sus libros y a las adaptaciones cinematográficas. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Han entendido todo o casi todo? ¿No? No importa. Ahora vamos a escuchar la historia más despacio. ¿Sí? Más despacio. Diese langsame Version ist auch eine sehr gute Version, damit Sie auch mit mir vorlesen. Zuerst hören Sie zu und können Sie, wenn Sie die Datei haben mit dem Text, dann können Sie da markieren, wie die Betonung ist, wie die Aussprache ist, und danach können Sie mit mir zusammen vorlesen. Ja, zumindest ein Teil, einen Absatz oder einige Sätze. Ja, das ist eine sehr gute Übung für die Aussprache. Muy bien, pues vámonos allá. Vamos con la segunda versión, la versión más despacio. La vida de esta escritora norteamericana es tan misteriosa como la de sus personajes.
Sus padres se divorciaron una semana antes de su nacimiento. Así que la primera vez que vio a su padre tenía 12 años. Cuando nació, su madre se fue a vivir a Chicago y ella se quedó en Texas con su abuela. Tenía 6 años cuando tuvo que mudarse a Nueva York para vivir con su madre y su nuevo marido. Le encantaba leer y estaba obsesionada con el crimen. Odiaba a su padrastro y solía pasar el tiempo pensando cómo deshacerse de él. Aunque nunca puso en práctica sus ideas, sí las escribió. Estudió literatura inglesa en la universidad y con 21 años se fue a vivir sola a un apartamento y empezó a trabajar en una editorial escribiendo historias para cómics. En esa época, su vida social era muy activa. Tenía muchos amigos y conocidos con los que le gustaba salir a bares y divertirse. Durante las vacaciones de 1948 empezó a trabajar en unos grandes almacenes. Un día llegó una cliente rubia y muy elegante que necesitaba un regalo para su hija. Esta mujer le impresionó tanto que cuando llegó a su apartamento escribió una historia sobre ella. Algunas de sus primeras historias, como El precio de la sal o Extraños en un tren, tuvieron bastante éxito y con el dinero que ganó se fue de viaje a Europa. Aquí se le ocurrió un personaje, Tom Ripley, que fue el protagonista de muchas de sus historias. Se quedó en Europa porque quería vivir lejos de su familia. Se sentía más libre y sus parejas vivían también aquí. Tuvo muchas relaciones. Una vez comentó sobre el amor. Es un tipo de locura, supongo. Tenía un carácter difícil. Podía ser muy amable y encantadora con alguien y fría y antipática con el resto. En los últimos años de su vida se volvió más excéntrica y reservada. Apenas daba entrevistas y pasaba mucho tiempo en su casa de Suiza. Murió a los 74 años y su fama siguió creciendo después de su muerte, gracias a sus libros y a las adaptaciones cinematográficas. ¿Qué tal? ¿Ahora mejor? ¿Ahora han entendido mejor el texto? Si hay algo que no entienden, entonces usen el documento para leer el texto, para ver qué es lo que no han entendido. Muy bien, pues ¿quién es? ¿De quién se trata? ¿Qué escritora es? Fácil, ¿no? Es fácil de adivinar, ¿no? Se trata de Patricia Highsmith, ¿no? Una escritora mundialmente conocida, muy famosa por sus libros, ¿no? Y también por las películas. Muchos de sus libros tienen una versión cinematográfica, tienen una película. Muy bien,
Pues este ha sido el ejercicio de hoy. En el próximo capítulo, en la próxima lección, vamos a hacer algunos ejercicios sobre el pasado en relación con el texto de hoy. Muy bien, pues les deseo que tengan un buen día, que les vaya muy bien y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.